encontrar la función en la forma, y es igual a seno kx o y es igual a coseno kx, cuyo gráfico coincide con la función a continuación. Mirando la función a continuación, si comenzamos en el origen, observe cómo el patrón es la línea media, máxima, media, mínima y luego vuelve a la línea media. Este patrón debería recordarnos la función seno que se muestra aquí, donde nuevamente, el patrón es línea media, max, línea media, min, línea media. Si usáramos la función coseno, tendríamos un cambio de fase, así que usemos la función seno. Y en realidad, basado en las dos opciones de las funciones, no queremos incluir un cambio de fase. Por lo tanto, nuestra ecuación tendrá la forma de y es igual a seno kx. La forma general para una transformación de una función seno está en esta forma aquí, y debido a que no tenemos un cambio de fase, d es igual a 0. Tampoco tenemos un desplazamiento vertical porque la línea media es y es igual a 0, el eje x, y por lo tanto, c es igual a 0. Lo que nos lleva a la forma de nuestra ecuación, y es igual a seno kx, donde el valor absoluto de a es la amplitud y b, en nuestro caso, k, se determina determinando el período, y decir el período igual a 2pi dividido por b, o 2pi dividido por k. Primero encontremos la amplitud, que es la distancia desde la línea media a un máximo, o la línea media a un mínimo. Entonces, mirando el gráfico, observe cómo la distancia desde la línea media hasta este máximo es de 4 unidades. Así como la distancia desde la línea media al mínimo. Esto indica el valor absoluto de A, o la amplitud es igual a 4 positivo, y de nuevo porque no tenemos una reflexión en la línea media, basada en el patrón de línea media, max, línea media, min, línea media. A es igual a positivo 4. Ahora veamos el gráfico y determinemos el período. Observe que si comenzamos en el origen y nos movemos hacia la derecha, no tenemos un gráfico completo de la función seno, así que veamos el lado izquierdo. Observe cómo tenemos un gráfico completo de la función seno comenzando aquí y volviendo al origen. Entonces tenemos una gráfica completa de la función seno comenzando en x es igual a 14 negativo, volviendo a x es igual a 0. Debido a que esta distancia es de 14 unidades, el período es de 14 unidades y, por lo tanto, 2pi dividido por b, o en nuestro caso, 2pi dividido por k, debe ser igual a 14. Entonces dijimos 2pi, dividido por k, igual a 14. Ahora para resolver k, multipliquemos ambos lados por k, para eliminar la fracción de la ecuación. Simplificando aquí, k dividido por k se simplifica a 1, dándonos 2pi es igual a 14k. Para resolver k dividimos ambos lados por 14. Simplificar 14 dividido entre 14 se simplifica a 1, dándonos k es igual a 2 decimocuartos, lo que se simplifica a 1 séptimo, y por lo tanto, k es igual a 1 séptimo pi, por lo que k es igual a pi sobre 7. Y por lo tanto, la ecuación de la gráfica en términos de seno, es y es igual a 4 seno pi sobre 7x. Espero que hayas encontrado esto útil.